Hola Mariela, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotras hoy. Estamos muy contentos de tenerte. En Gumanta admiramos muchísimo tu trabajo y qué bueno que hayas podido darte el espacio de estar aquí. Gracias, chicas, absolutamente. Bueno, te contamos un poquito sobre qué es Gumanta, cómo surgió. Somos un grupo de amigas de la Facultad de Derecho de la PUC. Algunas ya egresamos, algunas todavía estamos en los últimos ciclos de la carrera. Y básicamente iniciamos Gumanta un poco por nuestras experiencias vividas de discriminación y racismo en el país. Y con estas ganas de querer cambiar las cosas, ¿no? Pasábamos mucho tiempo como comentando entre nosotras que las cosas no están funcionando bien en el país, que el derecho no está funcionando bien en términos de respuesta frente a la discriminación racial y las otras formas de discriminación que existen. Y dijimos, bueno, ¿por qué no tomamos acción y tratamos de hacer algo al respecto, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora con las herramientas que tenemos en este contexto, ¿no? Y un poco desde ahí dijimos, bueno, ¿y si hacemos como una especie de iniciativa multiplataforma para difundir información en distintas redes sociales, que sea accesible? Pensando un poco en cómo a nosotros nos ha sido tan complicado también acceder al sistema de justicia cuando hemos enfrentado estas formas de discriminación, ¿no? Y el derecho puede ser como esta cuestión grande y desconocida que hasta puede intimidar un poco a la gente que, incluso nosotras que conocemos de derecho, nos ha costado a veces acceder al sistema de justicia, cuanto más la gente que no tiene esas herramientas, ¿no? Y un poco desde ahí queremos difundir información, queremos también formar sinergias, interconectar el derecho con el activismo y con otras disciplinas que pueden enriquecer el ejercicio de la profesión. Y bueno, básicamente eso es lo que hacemos aquí. Sí. Y justo como decía Kerlin, tenemos básicamente dos líneas de acción. Una es justamente la producción de información, uno de calidad, porque a veces muchos de los activismos que hemos logrado ver, no desde diferentes ámbitos, se centran solo en un grupo en específico, en un grupo en situación de vulnerabilidad en específico. Y a veces también no van, o sea, no profundizan o no se profundiza en determinados temas que consideramos sí se debiera profundizar. Entonces, nuestro objetivo en esta línea es producir información de calidad y accesible y llamativa. Estamos trabajando todavía en eso porque al ser 6 abogadas necesitamos un poco de conocimientos de audiovisual, entonces estamos trabajando esa parte. Y nuestra segunda línea de acción es básicamente intentar construir una red entre diferentes iniciativas que busquen o tengan objetivos similares a los nuestros. La defensa de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad o racializados. Voy a presentarte para que también el público que nos escuche sepa quién eres. Y bueno, hola con todos. Mariela es profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. Es máster en Derecho por la Universidad de Pensilvania, máster en Estudios Latinoamericanos y máster en Ciencia Política, con una concentración en etnicidad en países andinos por la Universidad del Sur de Florida. Ha sido parte del equipo técnico de Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de la Dirección de Políticas para la Población Afroperuana del Ministerio de Cultura, coordinadora de todos los temas de diversidad e inclusión en la Gerencia de la Mujer e Igualdad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como consultora de diversas agencias gubernamentales en temas de igualdad de género y enfoque intercultural. Actualmente, Mariela es miembro de la Comisión Consultiva Nacional de Cultura y del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral para las Elecciones Generales 2021. De hecho, este es un contexto en el que nos hemos radicalizado bastante como peruanos y peruanas y en el que han salido muchos discursos de odio, racistas, y justamente ese es uno de los enfoques de Gumanta, ¿no? Visibilizar esos problemas
y también sensibilizar a nuestro público en cuanto a ellos. Bueno, dicho esto, vamos a iniciar nuestra segunda entrevista, como les comenté, y en el que vamos a abordar el racismo y la discriminación hacia la población afroperuana y la población LGTBI+. El primer bloque va a ser sobre prejuicios y estereotipos, y el segundo bloque va a ser sobre temas pendientes. Entonces, iniciamos. Mariela, desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son los prejuicios y estereotipos que más afectan a la población, tanto afrodescendiente como LGTBIQ+? Creo que hay narrativas sociales negativas que pesan sobre ambos grupos, ¿no? Y estos además tienen que ver con la construcción de roles, estereotipos y expectativas que se ponen sobre ambas poblaciones. Sobre la población LGTBI, por ejemplo, encontramos narrativas, ideas de que o no existen, ¿no? O un conjunto de ideas negativas sobre el ejercicio de su sexualidad que pasa por la fetichización hasta la demonización, ¿no? Que obviamente deviene en una tendencia social hacia el tratamiento indigno y la negación de sus derechos. Sobre el pueblo afro, por ejemplo, también hay narrativas que asocian lo afro con una mayor proeza física y mucho menos capacidad intelectual, además de características sociales particulares. Estas son narrativas arraigadas desde antes en nuestro imaginario colectivo, que han determinado que las personas afros y las personas LGTBI se esperen en ciertos espacios en la sociedad y no en otros, ¿no? Y además que se entiendan en cumpliendo ciertos roles y ciertos atributos particulares. Hay una razón específica por la que no te doy el listado, ¿no? Y eso tiene que ver con la noción de que creo que es importante que inclusive en estos espacios no alimentemos esas narrativas negativas, porque al final del día todos como parte de la sociedad sabemos exactamente cuáles son, ¿no? Pero creo que es importante entenderlos de una manera un poco más global. Sí, estamos de acuerdo con lo que dices. Es bastante interesante también el tema de la responsabilidad en los activismos, ¿no? Y la manera como construimos narrativas, ¿no? Y me parece súper interesante esto que dices sobre encasillar a los grupos, ¿no? Esto de tu permanencia, tu presencia es válida en tanto desarrolles estas determinadas actividades, ¿no? Una vez que quieres salir de esos espacios, pues ya no eres tan aceptado, ¿no? Y ahí es donde se ve, digamos, la discriminación de manera más marcada, ¿no? Yo creo que incluso el encasillamiento mismo es discriminación, pero se ve de una manera mucho más notoria cuando la persona quiere salir, digamos, de estos roles preestablecidos, ¿no? Y una segunda pregunta que queríamos hacerte un poco en torno a estos estereotipos y prejuicios es, ¿qué factores consideras que determinan el surgimiento y la permanencia de estas ideas preconcebidas? Y si crees que la discriminación y la violencia hacia estos dos grupos tiene raíces comunes. Absolutamente. Yo creo que si nosotros empezamos a buscar entender cuál es la raíz de la homofobia, de la homolesbotransfobia, del racismo y de muchas otras opresiones sociales, tenemos que regresar hasta el punto de la colonización, ¿no? Porque el proceso mismo de la colonización nos marca como sociedad un paradigma de lo que es normal, de lo que es aceptable, digno en la sociedad, quién es persona, quién es el otro, ¿no? Y entonces a partir de ahí, y luego lo hemos arrastrado en la misma construcción de nuestra república y lo seguimos viendo hoy con nuestros lenguajes, nuestras prácticas, de qué nos reímos, de quiénes nos reímos, ¿no? Es que se han ido generando diferentes sistemas que además están en constante conversación. Un sistema racial, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, como nosotros sabemos, a la creación de la república le siguió, pues, no es de la república, del virreinato del Perú, le siguió la creación del sistema de castas, ¿no? La república de indios y la república de españoles, y básicamente el sistema racial jerarquizado que conocemos el día de hoy, ¿no? Y también, digamos, el sistema heteropatriarcal, ¿no? De la heteronormatividad.
las reglas de la decencia y de la aceptabilidad, ¿no? No es que no existieran las personas LGTBI en ese momento, han existido siempre, en la naturaleza también, pero la forma en que se ha interpretado su existencia ha variado de acuerdo a los tiempos, ¿no? Entonces, la discriminación y violencia hacia ambos colectivos ciertamente tiene esta raíz común, son, que además son mirados de manera similar, ¿no? Son colectivos a los que la sociedad limita derechos, invisibiliza o no ha terminado de normalizar. Siguen siendo los otros, de maneras distintas, pero siguen siendo los otros, ¿no? Incluso en el caso de, bueno, tal vez en ambos casos, pero creo que es más reconocible en el caso de las personas afroperuanas, que son incluso un otro no existente. Con la independencia se forman estos, no sé, o sea, surgen la idea de la libertad y surgen la idea de un Perú en conjunto, y solo se visibiliza al indio, al descendiente de indios, y por otro lado los criollos, y no se piensa en la población afrodescendiente. Igual, lo mismo, o sea, lo mismo sucede con la eliminación de la esclavitud, ¿no? O sea, si bien se elimina la esclavitud, ese otro sigue siendo una cosa y no un ser humano, entonces no existe sin existir propiamente como persona, como decías. Y estos estereotipos, o sea, en esa línea, ¿no? Estos estereotipos y prejuicios impactan de cierta manera en el diseño y la implementación de políticas públicas y otras respuestas institucionales. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo explicarías? Y si crees también que existe una marcada tolerancia, no tanto a nivel jurídico como institucional, frente a la violencia y discriminación que afecta a ambos grupos. Creo que la afectación sobre estos dos grupos es mucho más visible y palpable de lo que puede esperarse o de lo que puede identificar una persona que no necesariamente está buscando estas respuestas, ¿no? Les comentaba, por ejemplo, hace un rato, respecto de la idea de que las personas afro y las personas LGTBIQ+, se entienden o se esperan socialmente en ciertos espacios y roles. Esto quiere decir que la transgresión, como decía Kerly, el encontrarles en otros espacios, es lo que puede generar a veces problemas en el gran sistema, ¿no? Por ejemplo, la deserción escolar es más alta en los jóvenes afroperuanos que las cifras nacionales en el país, ¿sí? Según diversas encuestas, esto se debe a que ellas mismas, se sienten discriminados en la escuela, por los profesores, por los pares, además de que no se ven reflejados, por ejemplo, en los libros de historia, en lo que leen, ¿no? Esto luego se traduce en una limitación de las posibilidades de movilidad económica, ¿no? Porque limita su posibilidad de acceder a trabajos de mejor paga, por ejemplo. Y entonces sigue recreando los círculos de pobreza, ¿no? Respecto de la población LGTBIQ+, creo que el ejemplo del matrimonio es uno de los más obvios desde el punto de vista legal. No es el único problema de la población LGTBIQ+, y esto tiene que decirse porque obviamente a veces, inclusive en el discurso público, se ha reducido a esto, ¿no? No es el único problema, pero lo menciono como ejemplo. Nuestra visión tradicional sobre lo que debe ser una familia o un matrimonio, ¿no? Es la fuerza detrás de que este derecho sea restringido únicamente a personas heterosexuales en nuestra sociedad. Aunque en estricto, como sabemos, no hay una razón jurídica objetiva para negar a dos contrayentes del mismo sexo el derecho a entrar en un negocio jurídico llamado matrimonio, ¿no? Entonces, creo que tolerando la tolerancia, como me preguntabas, Teresa, hacia la violencia y todos los temas que tienen que ver con discriminación y racismo son precisamente la clave, ¿no? Los prejuicios y estereotipos son disvalores sociales que se han colado en el diseño e implementación de políticas públicas precisamente a partir de los agentes participantes en el proceso. Nosotros en clase desarrollamos este triángulo donde en un ángulo tienes a las personas, ¿no? Operadores de justicia, por ejemplo, hacedores de políticas, ¿no? Qué sé yo, legisladores, etcétera, etcétera. Disvalores sociales están en el otro axis y el siguiente es precisamente las normas y las agencias que implementan, ¿no? Entonces,
aun cuando en principio las normas se hacen pensando en todos y desde un enfoque de derechos humanos y estrictamente sobre derechos, por ejemplo, ¿no? Es imposible que las personas, pues son personas las que están generando estas normas, no traigan sus valores y disvalores a esos instrumentos que diseñan. Y luego una vez que estos valores y disvalores están intrínsecos en esos textos, es imposible que no se cuelen también en la implementación, ¿no? Y con esto seguimos nosotros manteniendo de manera personal y cotidiana y de manera institucional estos disvalores sociales, como el racismo, la homofobia, etc. Claro, qué interesante lo que dices, ¿no? Cómo este triángulo se va alimentando casi como un círculo medio vicioso, si se quiere. Am, y ahí lo que resulta interesante es cómo rompes eso, ¿no? Cómo quiebras el círculo, ¿no? ¿Por dónde empiezas, ¿no? Ahora, No, sí, cuéntame. ahora, por ejemplo, si me permite, sí, es simplemente una anécdota bueno, que es bien central justo a estos tiempos. Miremos las entrevistas que le están haciendo los congresistas a los nuevos postulantes al TC, ¿no? Estaba siguiendo de manera particular las del primer día de entrevistas y las preguntas iban, los tenores de las preguntas iban por el lado de ¿qué opina de? ¿No? Y claro, era ¿qué opina de? Inserte aquí tema controvertido, ¿no? ¿Y usted qué cree sobre? ¿No? Cuando en realidad la posición de un juez constitucional a ese nivel, de un tribuno constitucional, debería ser, la ley dice, ¿no? O respecto de la valoración de derechos, mi posición debería ser más que su opinión, ¿no? Todos estos puestos que tienen que ver con el servicio público y con el mirar más allá de los valores sociales y las costumbres, ¿no? Deberían estar mucho más asentados para nosotros como sociedad en el reconocimiento de derechos de todos y todas, ¿no? Efectivamente, la implementación del derecho a la igualdad sustantiva. Pero creo que hay, pero como dirían los memes, todavía no estamos listos para esa conversación. hay muchas barreras a ese tipo de discusiones. Claro, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y algo que buscamos hacer desde aquí también es un poco eso, empezar a generar conversación sobre temas que parecen complicados, ¿no? Porque es justamente creo que cuando empezamos a sentarnos a conversar sobre estos temas espinosos, sobre los que estamos tan polarizados, de repente ahí podemos empezar a encontrar algunos puntos en común y a partir de ahí empezar a como construir, ¿no? Creo que en Perú pasa mucho que creemos que el discurso del otro debe ser totalmente invalidado, anulado y que no vale la pena a veces siquiera ser escuchado, ¿no? Pero si no nos escuchamos, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo, no? Es como un punto de partida. Y pensando un poco, entrando al segundo bloque en estos temas que tenemos pendientes, creemos que en los últimos años se está viendo una mayor visibilización del racismo y la homo-lesbo-transfobia. Cada vez hay más voces que están señalando y reclamando, no es como, esto está mal, esto es racismo, qué sé yo, no, somos como mucho más conscientes, ¿no? Pero, ¿por qué crees que no hemos podido avanzar para derribar estas conductas? Porque creo que si bien hay un reconocimiento mucho más amplio, está siendo parcial, ¿no? Este reconocimiento en realidad es parcial y la academia de repente no está haciendo un trabajo suficientemente amplio de compartir todo lo que ya sabemos sobre el racismo y estos sistemas de opresión y la homolesbotransfobia el día de hoy. ¿Y a qué me refiero con esto? Es cierto que nosotros como sociedad estamos mucho más equipados para decir esto es racismo, este acto fue racismo, no sé, este fue un acto homofóbico que sucedió aquí o sucedió allá. El problema con esa identificación es que no las estamos conectando, ¿sí? Entonces, identificamos ya a estos disvalores como conductas negativas, pero no vemos la dimensión estructural y las grandes consecuencias que tienen para las personas en el día a día, para las personas, digamos, no participantes en ese acto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran problema de esto? Es que si seguimos reduciendo las discriminaciones
el racismo, la homolesbotransfobia, como conductas individuales, entonces, uno, no tiene nada que ver con nosotros, si es que yo no soy una persona racista, ¿no? O una persona homofóbica. Y dos, no tengo absolutamente ninguna responsabilidad en el asunto. Lo cierto es que la forma en que tenemos que ver estos actos, si se quieren, es menos como una guerra, donde hay una persona buena, una persona mala y un montón de gente alrededor, y más como un partido de fútbol, ¿no? Hay dos protagonistas en el momento, pero todos los demás que estamos en el mismo espacio somos partícipes del asunto, ¿no? Lo cierto es que, como les decía hace un momento, los disvalores de que las personas afro son las otras y deben mantenerse allá, y las personas LGTBIQ+ son las otras y deben mantenerse por allá, son mensajes, prácticas que nosotros reproducimos todo el tiempo, ¿no? Están en las narrativas que vemos en las noticias, en nuestras producciones nacionales, en nuestras bromas, en nuestros comentarios, en nuestros refranes. Entonces, en realidad, nosotros tenemos un papel mucho más protagonista del que creemos, ¿no? Y más aún, esto último que te voy a decir, que les voy a comentar, no es popular, pero creo que es importante desestigmatizar la imagen del racista, ¿no? Porque claro, cuando tú le dices racista a alguien o homofóbico a alguien, lo que estás haciendo es atacar su carácter, ¿cierto? Y entonces la persona entra en defensiva y dice, yo no soy racista, yo no soy homofóbico, yo soy buena persona. Pero lo cierto es que tendríamos que tener la apertura para identificar que todos nosotros tenemos un poco de esta mochila, ¿no? Entonces, todos somos personas que eventualmente podemos cometer actos racistas o actos homofóbicos, ¿no? Y eso no nos invalida como persona. ¿Qué nos daría esta apertura? A efectivamente estar un poquito más cómodos teniendo estas conversaciones, evaluando qué cosa estamos haciendo, qué cosa de lo que yo hago, digo, qué sé yo, cómo me manejo, puede ser opresor contra otra persona, ¿no? Y eventualmente creo que nos llevaría a un estatus un poco más elevado donde eventualmente podamos discutirlo libremente, ¿no? Y las personas que se sientan ofendidas, por ejemplo, respecto de un acto racista contra ellas, puedan decirle a la persona agresora, oye, esto que hiciste es problemático, y en vez de que se cierre y entre hacia lo defensivo, efectivamente lo pueda trabajar. Totalmente de acuerdo con lo que mencionas y mientras comentabas eso, ¿no? Se me viene a la mente la cultura de la cancelación, que es muy problemática en realidad, porque, claro, identificamos un acto como racista e inmediatamente lo que hacemos, cual es, o sea, un poco justificado por la indignación, pero no deberíamos quedarnos ahí, tanto tenemos la obligación de manejar nuestras emociones, ¿no? Y contestar de una manera más, no sé, sosegada, pensada. Sin embargo, no lo hacemos. Entonces, alguien comete un acto racista e inmediatamente lo que hacemos es criticarlo abiertamente frente a muchas personas, sobre todo en redes sociales. Lo que generamos es un intento de cancelación de la persona en base a un único acto, que, como dices, es un acto que en realidad actos similares los cometemos nosotros mismos, nuestras familias, porque justamente los tenemos tan internalizados en que mirarnos hacia adentro, mirarnos al espejo y reconocer este tipo de actitudes, de acciones, es complicado. Falta mucho por avanzar ahí. Como dijiste hace un rato, no estamos listos para esta conversación, pero es bueno empezar a tender puentes en ello, ¿no? Y estar abiertos a la crítica, desde múltiples frentes, porque también como activistas a veces la radicalización está en todas partes, incluso o sea, siendo activistas también a veces tendemos a radicalizar algunas ideas y cerrarnos un poco a la crítica, pero justamente abriendo estos espacios de conversaciones como podemos intentar cambiar. Porque lo que sucede es que, por ejemplo, este es un trabajo sobre el que de todas maneras nos vamos a equivocar. O sea, nosotros hemos sido socializados en un sistema racista y en un sistema homofóbico. Es obvio que no tenemos todas las respuestas, nos vamos a equivocar. Entonces, la idea es, por lo menos, ¿no? Seamos abiertos a la posibilidad de que estamos equivocados, ¿no?
y a repensar nuestros propios aprendizajes. A mí me pasa todo el tiempo, y en realidad es curioso porque una de las últimas veces que me acuerdo y que fue más bonita para mí, fue precisamente en clase, ¿no? Nosotros, en la clase de sociología estamos hablando sobre género y sobre sistema de racialización y jerarquización y clases sociales y qué sé yo. Y entonces le estoy diciendo a los estudiantes y a las estudiantes constantemente, cuiden su lenguaje, verifica que en lo que digas humanices a la otra persona, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces entramos específicamente al tema de los estereotipos de género y qué sé yo, y yo empiezo a hacer preguntas a los estudiantes y le digo a un chico, no sé, digamos Juan, ¿no? Juan, y cuando usted se reúne con sus amigos a jugar fútbol, y luego continúo con la pregunta, ¿no? Que, no sé, es usted qué hace, bla, 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 no me acuerdo. Y una joven después me dice, profesor, en realidad su comentario fue sexista, porque Juan podría reunirse con sus amigos a jugar vóley o a jugar ajedrez. ¿Por qué tiene que jugar fútbol, no? Y en ese momento fue como, ¡ah! Gracias, gracias. Porque en realidad, primero que si nadie me lo decía, no me iba a dar cuenta, ¿no? Pero dos, es que es súper importante repensar constantemente esto, ¿no? Y digamos, yo les venía diciendo, digamos, contestemos los estereotipos y repensemos todo, ¿no? Y quememos la pradera, básicamente. Y claro, luego yo vengo y les digo, ¿no? Y tú, joven, que juegas fútbol, ¿no? Entonces, me pareció una experiencia fenomenal, me pareció genial. Creo que es súper importante precisamente estar abierto a constantemente seguir aprendiendo, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo con lo que dices. De hecho, hace un tiempo leía a una profesora de Derechos Humanos de la PUC que también decía un poco eso, ¿no? Reconocer que nosotros estamos en distintas etapas de aprendizaje también, ¿no? Y que las personas también a veces merecen un poco más de paciencia en este proceso de ir aprendiendo, ¿no? No podemos enojarnos con la gente por no saberlo todo, ¿no? O sea, por supuesto, y lo ideal es que exista cierta apertura y que la gente no siga reproduciendo estereotipos y prejuicios cuando tiene el privilegio para informarse mejor y dejar de seguir como en la ruedita del hámster, pero al mismo tiempo también creo que, o sea, desde este lado, ¿no? Nos toca también ser un poco más tolerantes, porque en algún momento nosotros también estuvimos ahí, creo, ¿no? O sea, nos ha tocado un largo proceso de irnos deconstruyendo, ¿no? Si mirásemos atrás, probablemente no juzgaríamos con la misma dureza a nosotros mismos como juzgamos a los otros, ¿no? Entonces, Mariela, con esta premisa, ¿qué leyes y políticas públicas consideras que hacen falta para saldar justamente las deudas pendientes con ambos colectivos? Respecto a la comunidad LGTBI, yo pensaría que necesitamos una estrategia coordinada que permita a todos y todas vivir libremente con la expresión e identidad de género que habiten, ¿no? Además de reconocimientos explícitos de sus derechos. Esto en lo que suele traducirse o lo que ha solido traducirse en diversos países es en normas de identidad de género, que al menos, bueno, menos mal en el Perú estamos avanzando, digamos, tenemos un proyecto que acaba de salir de comisión, ¿no? Además de una estrategia de sanción contra la discriminación. En nuestro caso, hemos optado por la criminalización de la discriminación, lo cual es bueno, pero lo cierto es que eleva el estándar de prueba de los actos de discriminación y sigue alimentando esta idea de que la discriminación son actos aislados, ¿no? Que conciernen a un agresor y a una víctima, en vez de resaltar la noción de que la discriminación contra las personas LGTBIQ+, y en general la homo-lesbo-transfobia son fenómenos que están normalizados y generalizados, ¿no? En nuestra sociedad. Respecto del pueblo afroperuano, bueno, el día de hoy se está trabajando en una política nacional que incorpora a temas de derechos de las mujeres, la garantía de los derechos sociales como educación y salud, y algunos temas de administración de justicia. Un poco como un plan DEPA 2.0, si se quiere, ¿no? Que era el plan anterior. Lo cierto es que yo pensaría, nadie me ha preguntado en el Estado, pero yo creería que una alternativa adicional, ¿no? Es que desde el Estado se adopte una estrategia intencional de transversalizar en todas sus políticas, programas, acciones y servicios la inclusión del enfoque de interculturalidad y el enfoque de diversidad,
o en general el enfoque de derechos humanos. Esto implicaría que para medir resultados se mire más allá de los números y efectivamente a las personas, ¿no? Su sitio en la sociedad y sus necesidades particulares. El día de hoy, según indicación de ese plan, las políticas nacionales, las estrategias nacionales deben incluir estos enfoques, ¿no? Pero lo cierto es que hay una diferencia entre la inclusión nominal de los enfoques, ¿no? Y la efectiva inclusión en la práctica, ¿no? En la implementación de las políticas. Y creo que ahí todavía nos está faltando. Sí, qué interesante lo que dices y qué bueno que mencionaste al plan DEPA. Recientemente estuve leyendo un poco sobre este plan, dándome cuenta que ya perdió vigencia. Hablé con la gente de Cultura, bueno, mandé mensajes una información a Cultura y me contaron que están trabajando en una nueva política, pero leyendo un poco el informe de la Defensoría del Pueblo, que fue un informe que hicieron creo como a mediano plazo de implementación del plan, y había esta preocupación precisamente por la transversalización, ¿no? Y por cuánto estaban haciendo sectores distintos a Cultura para cumplir con los objetivos del plan. Y la evaluación de la Defensoría fue que en verdad había o sea, en temas de transversalización había poquísimo, ¿no? Y cuando se piensa, por ejemplo, en esta idea de enfoque intercultural, se suele pensar en pueblos indígenas solamente, que está muy bien que se piense en pueblos indígenas, ¿no? Pero lo afro no suele como ser tomado muy en cuenta en la ecuación, ¿no? Y en ese sentido me parece un poco interesante y creo que es necesario abordar esto de pensar lo afro solo desde cultura, ¿no? Que pasa un poco desde los demás ministerios, ¿no? Porque, claro, si no integramos a los demás ministerios en esta conversación, difícilmente se va a poder avanzar en temas de inclusión social a esta comunidad, ¿no? Pero además, inclusive hay una desagregación igual de necesaria y tal vez más urgente, que es pensar, o en todo caso, darse cuenta de que cuando uno piensa en el pueblo afro, no está pensando en un pueblo, en una masa homogénea, ¿no? Digamos, hemos venido hablando de lo afro y lo LGTBI, pero ¿qué pasa con las personas afro y LGTBI, ¿no? Y las mujeres afro, y las niñeces y las adolescencias, ¿no? Y los adultos mayores, y las personas en áreas rurales, y las personas en zonas urbanas, y así, ¿no? Digamos, hay diversos desagregados que podemos hacer. Y lo mismo pasa, ¿no? Desde el otro lado. Entonces creo que por eso, a partir de ahí de pronto era un poco mi sugerencia anterior respecto de cómo es que el Estado debería pensar a todos estos grupos vulnerabilizados, ¿no? Socialmente vulnerabilizados. Hay una razón por la que no los llamo grupos vulnerables, no son inherentemente vulnerables. Y cómo es que vamos a atender a sus necesidades particulares y los cruces, ¿no? Digamos, todas las intersecciones que nos vamos encontrando en el camino. Sí, qué interesante que dices, lo que dices esto sobre la interseccionalidad, ¿no? Que es a veces un enfoque que se pierde mucho. Creo que en la academia estamos como a full con el tema de la interseccionalidad, ¿no? Es como esta banderita que hemos tomado todos y que creo que está muy bien, pero el Estado como que parece que todavía no está aterrizando, ¿no? Y ahí creo que es interesante pensar un poco también en cómo podemos como bueno, ahí viene esta pregunta un poco más abajo, pero ¿cómo podemos articular esfuerzos, ¿no? Entre academia y Estado, ¿no? Parece que hay ahí una brecha respecto de la cual sería interesante tender puentes, ¿no? Y pensando un poco en esto de la interseccionalidad también, nosotros creemos que las luchas de estos dos colectivos sobre los que estamos conversando no son excluyentes, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo crees que ambas comunidades podrían unir esfuerzos, interconectar agendas, ¿no? Desde sus propios activismos para poder generar cambios? Bueno, efectivamente todas esas luchas son hermanas, ¿no? Todas las luchas están conectadas. El racismo, el sexismo, el clasismo, la homo-lesbo-transfobia y la xenofobia son hermanas. Y importante también, diría Audre Lorde, no hay jerarquías en la opresión, ¿no? Hay una frase súper popular que se atribuye a Martin Luther King, que anda dando vueltas siempre, y sobre todo cuando hay crisis social, que es una injusticia hacia unos es una amenaza a la justicia para todos, ¿no?
Pero lo que sigue después de esa frase y que rara vez se cita es todavía más importante, creo yo. Lo que sigue en la cita es: estamos inexorablemente vinculados por una red de mutualidad, atados en una misma prenda que es el destino. Lo que sea que afecte a uno directamente, nos afecta a todos indirectamente. Y este pensamiento es relevante porque tanto la población LGTBIQ+, como los pueblos afroperuanos, como las poblaciones indígenas, vienen prestando una lucha intensa por la garantía de sus derechos, que a la postre está conectada en sus mismos fundamentos: la justicia para todos y todas, el reconocimiento de su humanidad, ¿no?, y sus derechos más básicos, la visibilidad positiva, que este es un tema, por ejemplo, que cruza a todos estos grupos, ¿no?, y no más violencia contra sus cuerpos. Estos mismos pilares que les acabo de decir, los vemos reflejados de diversas maneras sobre todos estos grupos, ¿no? Y las agendas de estas comunidades son, en su sentido más básico, las mismas. Pero obviamente hay diversos factores sociales, políticos y culturales que las han mantenido separadas, ¿no? Finalmente creo que desde el punto de vista del Estado, por ejemplo, ha sido mucho más fácil desempoderarlas, tratándolas segmentadamente, ¿no? Porque, bueno, como sabemos, digamos, en la unión, en la coordinación, en las alianzas, es que nosotros generamos suficiente capital social para lograr cambios, ¿no? Y obviamente eso no es necesariamente pues lo que se ha buscado, digamos, socialmente de manera histórica, ¿no? Creo que es posible coordinar, es posible generar estas nuevas alianzas, sobre todo las generaciones más nuevas del activismo, digamos, empiezan a mirar ya no solo hacia adelante con su propia agenda, sino hacia los costados. Eso es interesante de ver, por ejemplo, desde los movimientos feministas y cómo empiezan a incluir mensajes antirracismo, por ejemplo, ¿no? Como el movimiento LGTBIQ+, en el Perú, por lo menos, también empieza a mirar hacia lo afro. Entonces, creo que poco a poco estamos generando ciertas alianzas entre diversos grupos. Ciertamente podría ser mucho más, ¿no? Porque creo que podríamos generar un bloque interesante respecto de cuáles son las necesidades de estos grupos históricamente o socialmente invisibilizados o vulnerados, ¿no? Pero otra vez, conversaciones pendientes. O sea, en general creo que una duda personal, pero también que la he visto bastante en la academia es, está bien, juntamos agendas, inclusive dentro de los mismos colectivos, ¿no? Por ejemplo, el colectivo LGTBIQ+ es súper diverso. El colectivo con discapacidad también es demasiado diverso. Ya articular agendas desde, o sea, teniendo en cuenta que tanta diversidad de personas es complicado. Juntar agendas de diferentes colectivos, pues más. Y surge la duda de cómo identificar qué es lo más urgente y por dónde podemos entrar. Creo que para eso necesitamos más información, ¿no?, más actualizada, más clara, más que considere realmente los factores individualizados y de acceso a diferentes derechos. Y bueno, eso es por el lado del Estado, del lado de las autoridades. Pero ya para ir cerrando con la entrevista, desde la sociedad civil y desde la academia, ¿qué es lo que podemos hacer para promover la agenda de derechos de estos colectivos? Yo creo que todas las personas que tienen o tenemos una plataforma, por más pequeña que sea, tenemos la posibilidad de generar un cambio. Desde la academia, por ejemplo, podemos seguir escribiendo y repensando estos temas, y con este material podemos apoyar los esfuerzos de incidencia de la sociedad civil, ¿no? Pero eso es en un plano más formal. Las personas de a pie también podemos hacer dos cosas. Lo primero es, como les decía hace un momento, ser intencionales en el ejercicio constante, en el examen constante de las formas y maneras en que nuestro lenguaje, nuestras prácticas y nuestro cotidiano reproduce formas de opresión sobre otros. Y dos, es precisamente conversar con nuestros amigos, nuestra familia, nuestro entorno sobre estos temas, ¿no? Desmitificar el racismo y la figura del racista o del homofóbico como la mala persona, ¿no? Porque el problema no es la persona, sino simplemente nos asumimos como buena persona y evadimos nuestra responsabilidad, ¿no? Asumiendo que estos males, digamos, son intrínsecos en nuestra sociedad y que desde ya, sea que nos demos cuenta o no, nosotros estamos replicando muchos de estos males,
es importante tener la voluntad para identificarlos, cómo estamos participando en este sistema y la valentía, ¿no? Para enfrentarlo en nosotros mismos y con los demás también. Sí, muchas gracias por eso último. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y yo pensaba un poco en la academia, y pensaba que también y dentro de la academia se podría hacer más en términos de, se me ocurre, por ejemplo, diversificar un poco más las currículas, ¿no? Incorporar enfoques antirracistas y decoloniales en las currículas creo que podría ayudar mucho, ¿no? O sea, sobre todo pensando en este contexto electoral de nuevo, ¿no? Y viendo algunas prácticas de algunos abogados y las motivaciones que ha habido detrás de estas prácticas, ¿no? Y me pongo a pensar en qué diferente sería si de repente se incorporara estos enfoques en la formación jurídica, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. Por ejemplo, en el derecho todavía se considera una perspectiva crítica, ¿no? Y bueno, en nuestras facultades de Derecho no necesariamente pues hay mucha exploración de esto, ¿no? Cuando yo estaba estudiando, yo salí en el 2008, la única que explorábamos era género, que bueno, me imagino que ahora, quiero pensar que ahora es un poco más, ¿no? Eh, porque solo había un curso en mi época, pero digamos, hay muchas más, ¿no? Digamos, nosotros podríamos tener un curso, por ejemplo, como sexualidad y derecho, como moral y derecho, como racialización y derecho, ¿no? O por lo menos un curso que explore todas estas, pero digamos, ya sería, ya sería un gran aporte, ¿no? Además de que una de las cosas que hemos visto ahorita también, y eso a mí particularmente me parece súper interesante, es la generación también de activismo académico, si se quiere, ¿no? Tenemos más y más profes, o sí, básicamente profes generando contenidos un poco más amigables, ¿no? Para distribución masiva. Entonces, inclusive espacios como este, donde estamos conversando de este tema, ¿no? Eventualmente pueden también dar un poco más de luz a un grupo más amplio de personas, que eventualmente les lleve a querer seguir aprendiendo sobre el asunto, ¿no? Entonces creo que ustedes, chicas, están haciendo un gran aporte también a la construcción del pensamiento crítico en nuestra sociedad. No, sí, Gracias. muchas gracias. Y una última cosita que se me ocurre. Un poco desde mi experiencia como mujer racializada en una facultad de Derecho limeña, pienso un poco también que desde la academia se podría hacer un esfuerzo para que haya mayor como representatividad, ¿no? Que haya un poco más de diversidad, ¿no? Yo en la universidad no tuve ningún profesor afrodescendiente y de hecho tampoco encontré a muchas personas afrodescendientes en la universidad, ¿no? Y pienso si de repente se adoptaran determinadas políticas para cambiar eso, creo que digamos que también, o sea, una mayor presencia de personas afrodescendientes y en general de personas que vienen desde la diversidad podría enriquecer muchísimo la experiencia universitaria, ¿no? Claro, como sabemos, la representación es importante, ¿no? Cuando yo estaba estudiando, creo que estudiamos en el mismo sitio, ¿cierto? Sí. Cuando yo, cuando yo estaba estudiando, bueno, no había ningún profesor o profesora afro, y en mi promoción éramos 2 personas nada más. Que en estricto no éramos 2, era yo nomás y él en su promoción, pero como nuestras promociones estaban cercanas, como que éramos 2, ¿no? Pero entonces imagínate, digamos, yo era el único, o sea, en la foto de mi promoción me identificas bien rápido. Y lo cierto es que tener a personas racializadas en estos espacios donde no se las espera, ¿no? Amplían las narrativas sobre sus posibilidades de muchas maneras, ¿no? Uno normal, digamos, le dice a los jóvenes racializados y jóvenes que vienen después que llegar ahí es posible, ¿no? Y respecto a la sociedad en general, normaliza la presencia de personas racializadas en estos espacios. Entonces, sí, ciertamente sería una muy buena herramienta pensar en algún sistema para, digamos, generar un poco más de representación. Ajá. En las facultades de Derecho General, en diversos espacios académicos. Sobre los cursos, o sea, y de ingresar
enfoque antidiscriminatorio en general y antiintolerancia. Felizmente, al menos en nuestra facultad, bueno, es un curso que no abría hace años, pero que ha vuelto a abrir y que el enfoque que le están dando es bastante bueno. Es un curso que se llama No Discriminación y de Derecho. En verdad está muy bueno, o sea, es un primer intento, creo, por abordar todos estos discursos, ¿no? Y estudiar el derecho como herramienta que, como toda herramienta, puede ser utilizada para continuar o reforzar diferentes sistemas de opresión. Y ojalá se repliquen estas ideas en otras facultades para poder ejercer la carrera con más conciencia social e intención de generar cambios. Pues nada, Mariela, muchas gracias por tu presencia aquí y bueno, damos por finalizada la entrevista. Gracias a todos y todas por escucharnos.